Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV, haciendo televisión en tiempo de pandemia en cuarentena en la capital regional. Estamos en la primera semana de febrero, una semana con días preciosos, muy soleados, pero por sobre todo una semana maravillosa que va a quedar finalmente la historia de nuestro país. Hasta el momento de esta emisión del programa, cerca de 400.000 chilenos ya han sido vacunados con la vacuna china Sinovac. En nuestra región, en la Arena Puerto Montt, en los gimnasios de Puerto Vara, en Nueva Brauna, en Frutilidad, en Los Maullín, en Palena, nuestros adultos mayores han concurrido con respeto, con alegría, con esperanza y además con mucha confianza en que efectivamente la ciencia nos pondrá una luz de esperanza. Y finalmente la institucionalidad sanitaria está funcionando. Al parecer nuestro país era alto mejor que lo que algunos no hacen creer. En el mundo la pandemia no afloja, como hemos estado en Birmania. En Chile la violencia sigue en la Araucanía y en Colchane, en el norte de Chile, el altiplano, un desborde enorme de inmigrantes. Pero para hablar de nuestra región, para hablar de política, para hablar de lo que está ocurriendo acá, queremos saludar en primer lugar al diputado Alejandro Bernales, diputado del Partido Liberal, y de este nuevo conglomerado que se llama Nuevo Trato. ¿Cómo está, diputado Bernales? Bien, y tú, Hardy, saludarte a ti, al consejero Juan Chano Ortiz, como conocido Chano. De hecho, tuvimos problemas al principio del programa para ver cómo se colocaba, si Chano, Juan. Fue una larga discusión, pero bueno, ahí está. Y a Carlos también, pues, y a Carlos Tangue, que también nos acompaña al panel de hoy para poder conversar sobre la agenda de la semana, en política y en otras cosas como siempre. Efectivamente, también queremos saludar al consejero Juan Chano Ortiz, militante destacado de la UDI. ¿Cómo está usted, que vive en Frutilidad? ¿Cómo está, consejero? Muy bien, Ardi, y gracias por la invitación a tu programa. Yo ya he estado en varias oportunidades, también junto con Alejandro, que hemos topado en varios programas. También un saludo cariñoso a Carlito Stangui, que no lo veía hace mucho tiempo, y él cumpliendo su función, un digno representante del sur, en Santiago, ahí en la Cámara. Y también, como tú me ves, aquí preparándonos para este fin de semana la ola de calor, así que dispuesto para todas las consultas en este programa. Efectivamente, se espera hasta 29 grados de temperatura. Queremos saludar al expresidente comunal de la Cámara de Comercio, hoy día vicepresidente nacional, don Carlos Stangue Bravo. ¿Cómo está usted, Carlos? Muy bien, Hardy, un gusto de saludarte a ti y a los invitados que te acompañan, al diputado Alejandro Bernales, que nos ha tocado discutir y conversar algunos temas en beneficio del comercio y el turismo, y a nuestro consejero regional Juan Ortiz, que también ha estado muy preocupado de estas áreas que me toca representar como vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio. Así que gustoso, Hardy, y a tus órdenes de poder analizar lo que está ocurriendo en nuestra región y cómo esto impacta también a nivel nacional. Sí, diputado Bernales, su familia, usted viene de una familia, su padre un destacado médico, por tanto esta semana lo que está marcando la agenda es el proceso de vacunación, en la cual en Chile yo creo que en estos días ha salido lo mejor de nosotros, nuestros adultos disciplinados, educadamente concurriendo, con sus mejores trajes, como antiguamente cuando se iba a votar, acompañado a su esposa, o sus hijos, sus nietos, y han respondido los consultorios, han respondido los hospitales, han respondido el sistema de salud, Alejandro Bernales, cuando muchas veces parte de su sector en particular, de lo que era el Frente Amplio, siempre como buscando la parte mala, y la propia presidenta del Colegio Médico es así que esta semana ha valorado este proceso de vacunación, al diputado Bernales. Sí, bueno, como bien dices tú, Hardy, y yo me gustaría hacer ahí un paréntesis en lo que tú señalabas, incluso lo he dicho muchas veces en el programa, si bien nosotros tenemos un rol que es fiscalizador, que es un rol que debemos mantener y es parte de nuestras funciones principales al estar en el Congreso, de poder ver cómo está funcionando el sistema de salud, no solo en Puerto Montt, no concentrarnos en el centralismo de Puerto Montt, sino que también en otras comunas de la región, donde hemos visto casos, no sé,
hace poco esta persona trasladada en balsa en un consultorio en Chonchi, y ese tipo de situaciones, o por ejemplo, de nuevo, yendo al archipiélago, hospitales que no tienen directores hoy día, como el de Castro, el de Ancú, el de Quellón, o el mismo servicio de salud, de salud, que no tiene un director de nuevo provincial, y eso evidentemente que nosotros tenemos que fiscalizarlo y ser críticos y en el fondo ayudar al gobierno a que tome estas decisiones rápidamente porque impactan directamente en la ciudadanía. Y desde esa mirada, nosotros también aquí en este programa, yo he sido también muy responsable y también me he alineado muchas veces con la mirada que ha tenido el mismo ministerio. De hecho, yo he conversado varias veces con el actual Ceremi para, en el fondo, ponerme a disposición como un canal también de información hacia la ciudadanía. Yo le decía al principio, cuando se dio este anuncio la semana pasada, que había muchas dudas de los adultos mayores en qué iba a pasar con aquellos que no pueden salir de sus casas por ese motivo y también con la gente que está postrada y que no puede salir. Y hoy día veo con alegría que este llamado de las vacunas se ha cumplido en buena forma, por lo menos lo que me ha tocado ver más cercano en esta región. Debo destacar, no solo hay que destacar el compromiso del ministerio, en este caso representado a través de la Seremía, sino que también a través de los municipios, en este caso del alcalde Gerboy Paredes, que por ejemplo a mí ya me han llegado notificaciones de adultos mayores que ya han sido vacunados en sus hogares, que a mí me parece eso muy bien, muy notable. De hecho, se habían comprometido para que sea sábado y domingo, y ya se han adelantado las vacunaciones durante la semana para quienes están en sus casas, y ver también este acto, como dices tú, por llamarlo así, cívico, de ir a un espacio como la Arena Puerto Montt, todo en muy buena forma, bien atendido, de los adultos mayores y también del personal de salud, que muchos de ellos también estaban muy preocupados por cuándo les iba a tocar vacunarse, porque ellos están en esta primera línea y también hemos visto a través de los medios regionales, como los que tú participas, muchos también información de personal contagiado y que hoy día aparece esta vacuna y es una buena noticia para todos y tenemos que seguir en fondo alineados con esta mirada, porque acá no sacamos nada de ponernos de alguna manera más bien obstruccionista respecto a esto, muy por el contrario, tenemos que facilitar, pero lamentablemente de repente aparecen algunas voces desinformando, llamando a no vacunarse, que son personas que no necesariamente, que no están en el ámbito del gobierno. Alguna vez lo dijo algún diputado, y yo creo que eso nosotros no debemos permitirlo, y por el contrario, aquí hay información científica que garantiza la vacunación de la ciudadanía. Eso, Hardy. Sí, porque diputado Bernales, porque mire, cuando me refiero a la institucionalidad, en el caso de Puerto Montt, este fin de semana se va a vacunar en Mayen, en 2 localidades, en la isla Capera, una isla pequeñita con poca gente. Se está yendo a las casas, a las residencias de los adultos mayores, se está yendo a Corcamo, a Chaviza, a Correntosa, a los distintos lugares. Vale, lo que yo quiero decir es que hay una institucionalidad que está funcionando, ¿no, diputado Bernales? Sí, no, absolutamente, yo concuerdo contigo. Y nosotros, esa fue la gran preocupación del anuncio, cuando se hizo el anuncio, que el anuncio es una gran noticia. Cuando dicen van a llegar millones de vacunas al país, es una gran noticia. Pero los alcaldes sintieron que les había llegado la información muy encima, sin una coordinación. Por lo tanto, muchos de ellos tenían muchas dudas respecto a cómo iba a ser el proceso, cómo iba a ser. Y yo le manifesté también al Ceremi en la región de los lagos la preocupación, por ejemplo, de que la información se diera de tal forma de que no se generaran aglomeraciones en vacunatorios, que podríamos haberlo visto, por suerte no lo vimos. Es lo que ocurre de repente cuando lo que pasó, por ejemplo, con el 10%. Se llama realidad el 10%, tenemos aglomeraciones de personas en filas interminables para sacar su fondo, y uno ve que efectivamente no estaban preparados la AFP para ese espacio. Podrían, ojo que la ley lo decía, podrían haber tenido otras oficinas habilitadas en barrios, en otros sectores de la ciudad para que la gente no se hubiese acercado. Pero en el caso de las vacunas, hemos visto que eso ha funcionado. Y esa preocupación de las aglomeraciones, yo creo, nos ha dado, y lo otro de las personas que no se pueden acercar a vacunar, porque de nuevo son cientos los adultos mayores que viven solos, son cientos los adultos mayores que tienen algún tipo de discapacidad que no pueden acercarse, y son cientos los adultos mayores que también les da cierto resquemor y temor de poder acercarse porque están sobre 90 años y se han cuidado un año y tanto para llegar a un lugar que hay más personas, obviamente que tienen cierto temor, pero ha respondido bien la institucionalidad y, como dices tú, están vacunando en todos los sectores habido y por haber, como se dice.
Juan Chano Ortiz, mire, usted es consejero regional, nuestra región tiene 30 comunas, actualmente hay 23 comunas que están en cuarentena. Usted como consejo regional, como gobierno regional, destinó miles de millones de pesos para ir para en todo ámbito de cosas. La evaluación suya, primero, de los 30 comunas están funcionando bien el tema de la vacunación esta semana, Chano Ortiz. Bueno, Hardy, como tú dices, nosotros hemos sido parte fundamental en todo esto en la región porque hemos asignado recursos que el Ministerio de Salud siempre le son escasos. Como dijo Alejandro, aquí yo también quiero resaltar la gestión del gobierno. La gestión del gobierno ha sido súper buena en esto de las vacunas. Alejandro dijo que en un principio cuando se anunciaba había mucha incertidumbre, la gente no creía, pero en esto el gobierno sí, yo creo que se ha notado una muy buena nota. Así que yo creo que el resultado va a ser excelente. Lo comparto con lo que dice Alejandro, que todo esto fue súper rápido y nosotros en el Consejo también aprobamos un presupuesto para apoyar a la Seremi de Salud cómo llegamos a nuestros adultos mayores. El caso específico, Hardy y Alejandro lo manifestó, nuestra región tiene zonas muy aisladas, el caso de la isla y nuestra provincia de Palena, que es muy extensa en su geografía, y ahí para llegar a ese adulto mayor se va a necesitar mucho más personal y un gasto extra, que no así como lo tenemos, ¿cierto?, en varias provincias que la gente se aglomera más en el radio urbano. Pero eso nosotros también lo apoyamos y lo estamos evaluando el 100%, por eso la otra semana ya tenemos nuevamente una evaluación cómo se está desarrollando eso, pero de parte del Consejo Regional siempre disponible para que todo esto salga en forma exitosa y la gente vaya a vacunarse. Consejero, pero este programa también para hablar de política, porque ninguno de nosotros es médico, consejero regional. ¿Usted cree que esta pequeña tregua puede darle un poquito de oxígeno a un gobierno que tiene apenas un 13-14% de aprobación, en la cual hay una crisis enorme de credibilidad? ¿Usted cree que el gobierno podrá capitalizar en algo este proceso histórico, reitero, que estamos viviendo estos días? Bueno, como tú dices, Hardy, nosotros somos políticos, y en el fondo yo creo que el gobierno le va a ir bien con esta gestión. Yo en tu programa, yo a veces he sido autocrítico de mi propio gobierno, porque las cosas hay que reconocerlas, y cuando de la parte de la oposición hay propuestas buenas, hay que acogerlas, porque en el fondo la oposición no puede estar siempre echando abajo todos los proyectos del gobierno o teniendo otra alternativa. Yo creo que hay que recoger siempre las cosas buenas y nadie es dueño de la verdad. Así que yo creo que el gobierno con esto va a subir su porcentaje de aceptación. Antes de seguir con Carlos Stange, siga un poquito en la política. Mire, los analistas dicen que los grandes ganadores en este proceso de vacunación van a ser los alcaldes, porque ellos están en el día a día, están recibiendo a los pacientes en todos los colores, Entonces, para meternos en Portugal, ¿usted cree que esto hace mucho más difícil la candidatura, por ejemplo, del candidato a su sector, Rodrigo Wainwright, que fortalece mucho la opción de Eloy Paredes, consejero Ortiz? Bueno, tú tienes razón. Nuestro candidato es Rodrigo Wainwright, una persona con mucha capacidad, con gente joven, gente de mi barrio, el barrio Costanera y Calle Vara. Así que Rodrigo es una persona que muy dinámica, con mucho entusiasmo. Esa desventaja es típico que por el actual alcalde estar en la tribuna, ¿cierto?, estar en estas gestiones, también la gente lo percibe mucho más. Pero las campañas las estamos dando en las redes sociales y que ya queda muy poco, y vamos a ver, pues, es una ventaja que tienen los candidatos que están vigentes en la administración pública hoy día. Así que son las reglas del juego y son aceptadas y hay que competir en buena línea. Efectivamente. Don Carlos Stange, usted fue presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, se pegó el salto a Santiago. Estos días ha estado en reuniones virtuales, sin duda, con ministros, en fin. ¿Usted representa la voz de las regiones o usted finalmente es vicepresidente nacional
y no necesariamente lleva la voz de la región en estos encuentros. A ver, Hardy, tengo la suerte de ser presidente de la Cámara Nacional de Comercio, pero indudablemente que eso fue un impronta. ¿Presidente? Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio. Que escuché presidente, entonces que cuando no sabíamos que había habido... Hoy día soy presidente interino porque nuestro presidente Manuel Melero se tomaba una semana merecida de descanso. Claro, me acordé de Birmania, que Birmania es un golpe de Estado, pero bueno, sí que no va don Carlos Estangue. No, para poderte responder, es que el impronte que se quiso dar la Cámara Nacional de Comercio con mi participación fue justamente darle mayor presencia a las regiones en Santiago. Y así me ha tocado participar en distintas instancias. Es la voz de lo que recibo de los distintos gremios de regiones, las preocupaciones y además las particularidades que tiene cada región. No son oídos sordos a esas particularidades del gobierno central. Lo que pasa es que a veces las reacciones o la forma de proceder del Estado no son tan ágiles como uno esperaba. Pero de todas maneras mantenemos esa vocería en la cual hemos explicado, por lo menos al ministro de Hacienda, la necesidad de ir a ayuda a ciertos sectores, sobre todo los que están muy vinculados al área de turismo en lo particular, y también en las particularidades con el Ministerio de Salud, sobre todo en el tema de los aforos de la gastronomía, porque las particularidades climáticas de nuestra región, a pesar que este verano ha sido muy distinto al que yo recuerde, con un clima que realmente nos ha favorecido, no es lo normal y ya se nos viene marzo y la idea es poder atender y poder trabajar, que es lo que todos los gremios de nuestro país están buscando. Y a eso se suma, Hardy, la preocupación del gremio en la zona norte por lo que está ocurriendo con la migración, porque zonas como Iquique y Arica están bastante también sobrepoblados de migrantes que buscan alternativas en nuestro país. Entonces, sí te respondo que soy un vicepresidente de regiones con la voz de regiones en Santiago. Claro, digo esto porque días atrás entrevisté al presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, y él criticó de manera bastante explícita que no se sentía representado por lo que estaba haciendo la Cámara Nacional de Comercio y que ellos estaban construyendo una organización paralela entre gastronómicos, en fin. Por eso yo le planteaba si hay una coordinación más fina en este momento tan complejo para el sector gastronómico, particularmente el sector turístico, Carlos Estangue. Hardy, lamentablemente no te puedo oír bien, pero me comentas de la posición del presidente Eduardo Salazar de la Cámara de Comercio de Puerto Montt. Yo entiendo su angustia y su malestar porque él representa a muchos gremios que están en la misma situación. Y claramente ellos esperarían respuestas mucho más rápidas, pero la verdad que estamos trabajando para poder conseguir esas iniciativas. Hoy día ya por lo menos escuchamos la intención de postergar el pago de patentes, de las contribuciones y los compromisos que tiene el sector turístico. Si bien es cierto, nosotros esperaríamos una condonación, pero vienen ayudas en paralelo por Corfo y por Cercotec, y eso ha salido de las insistentes reuniones que nos ha tocado participar. No es tan ágil como uno esperaba, no es tan fácil como uno cree, y no necesariamente por mucho gritar te van a escuchar más claramente, sino simplemente hay que dialogar, insistir, y eso es lo que hemos mantenido y esperamos tener respuestas rápidas y que el programa que anunció el Ministerio de Hacienda en Salvataje del Turismo
ya sea una realidad y que cubra la mayor cantidad de socios y más que socios a empresarios, microempresarios que han visto el turismo su modo de vida. Está bien, pero yo quiero recordarle a don Carlos Estanque que su propio presidente, Manuel Melero, fue tremendamente duro con el retiro, con el primer retiro del 10% y con el segundo retiro del 10%. Vale decir, y finalmente gran parte de la solución hoy día está dado por los propios trabajadores con su retiro del 10%, y la posición que tuvieron ustedes como Cámara de Comercio no tuvo en esa dirección. Hardy, no te pude escuchar la pregunta, discúlpame, estoy con un problema de enlace, algo me hiciste referencia al presidente Manuel Melero, si me repites la pregunta voy a tratar de respondértela. No, que quiero recordar que en el mes de agosto y en el mes de noviembre el propio presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Melero, estuvo en contra de los retiros del 10%, que finalmente se demostró que con los recursos de los propios trabajadores se inyectó muchísimos recursos en la economía local, regional, nacional. Y ustedes estuvieron en contra siempre de esa iniciativa. O sea, sí, estuvimos en contra y en el cual yo también soy partícipe de esa directiva y de ese comentario de la Cámara de Comercio, porque creemos que fue una mala política pública. Pero indudablemente que nosotros sabíamos que el comercio y la actividad económica se iba a activar en ese sentido. Y sería hoy día una torpeza no reconocerlo. Ambos ocurrió con ambos retiros. La gente consumió y generó una economía. Pero claramente creemos que podían haber habido mejores alternativas, haberlas estudiado, discutido, porque eso duró lo que duró el retiro. Entonces hoy día estamos pensando en un tercer retiro, y yo creo que no todo se tiene que hacer con la plata de los mismos trabajadores, de los mismos chilenos. Creo que deberían haberse estudiado nuevas alternativas. No obstante, se benefició el comercio, sí, el comercio que pudo atender y que pudo abrir, porque en el caso de Puerto Montt, te recuerdo que en el primer retiro, como otras ciudades de la región, no fuimos partícipes de ese recurso líquido. Pero hoy día esperamos que se den nuevas señales y nuevos incentivos para que sea sostenible en el tiempo, porque si no tendríamos que pensar que la economía se tendría que mantener solo con esos ejes de retiro de los mismos trabajadores. Diputado Bernal, ¿cuál es su opinión que el responsable de toda la iniciativa económica, en fin, de la cartera fiscal, como el ministro Ignacio Briones, haya renunciado en plena crisis que estamos viviendo para ser candidato presidencial? ¿Cuál es su opinión? Chuta, yo creo que, a ver, a mí me parece primero bien que haya renunciado. Apenas se empezó a discutir su nombre, a una semana y media renunció a su cargo porque evidentemente una persona que maneja, por llamarlo así, la billetera fiscal tiene que dar un paso al costado si esa es su verdadera intención, y lo hizo más o menos rápido. Ahora lo que me genera ruido, lo que me genera mucho ruido, es cuáles van a ser las propuestas de él como precandidato presidencial respecto justamente a estas materias. ¿Por qué? Porque él tuvo, como se dice, el toro por las astas. Y cuando tuvo el toro por las astas, no propuso nada. Lo propusieron desde el mismo Congreso, desde la misma ciudadanía. Es más, él se dedicó más bien a bloquear la agenda para ayudar a las pymes, al mundo del turismo. Nos decía que todo era imposible. Al principio celebró 65.000 pesos de bono, se opuso al retiro del 10%, siempre con una mirada obstruccionista. Entonces yo me imagino que un precandidato tiene que tener una agenda clara, que la pudo haber desarrollado acá. Qué mejor que haberlo hecho como ministro de Hacienda de un gobierno, y no pudo expresarlo. Entonces a mí es lo que me genera más ruido de su precandidatura. Yo realmente no veo cuál va a ser la propuesta que va a hacer, y si la hace, la pregunta cajón es ¿por qué no la hizo cuando era ministro? Si él tuvo la gran posibilidad de hacerlo. Y de nuevo, en muchas materias, él se opuso. Él se opuso y fue realmente, yo lo digo así, muy claramente, él llegó como una persona más bien del mundo liberal, una persona que se veía más bien abierta, muy dialogante, comparado con el ministro que teníamos anterior, pero a medida que fue pasando el tiempo, se volvió, yo creo que preso del conservadurismo. Yo creo que él terminó preso del conservadurismo y tuvo que defender una agenda
que de repente no le acomodaba, pero le tocó hacerlo porque era el ministro. Está bien. Pero Alejandro, cambiemos un poquito de tema. Usted hace poco se retiró del Frente Amplio. Sí. Hoy día han constituido lo que se llama el nuevo trato, el New Deal. Ahí copiando un poquito lo que fue el presidente Roosevelt de la Gran Depresión norteamericana, ¿cierto? Sí. Están en una especie de concubinato con lo que fue la ex nueva mayoría. Estas relaciones medio incestuosas que existen a veces en la política, pero bueno. El Frente Amplio aún no tiene candidato presidencial. ¿Ustedes están buscando candidato presidencial como nuevo trato o están mirando a Heraldo Muñoz o a Paula Narváez? ¿En qué está el nuevo trato del Partido Liberal con los diputados descolgados de Revolución Democrática, Alejandro Bernales? Sí, nosotros, bueno, con Vlado Mirosevic, desde el Partido Liberal, nos salimos del Frente Amplio, básicamente, y lo hemos dicho también acá, porque tenemos la convicción que es un espacio que a nosotros no nos parece que es la ruta indicada en los tiempos que estamos viviendo, que es el camino de estar más bien en un rincón, en un margen, hablarle solamente a un nicho, a un sector muy, muy duro, y no abrir esa conversación y un diálogo que tiene que existir con fraternidad, que tiene que existir, está bien, con crítica, pero con propuestas sobre la mesa, hacia otro sector, que nosotros creemos que se debía ir. Por eso salimos, lo mismo Pablo y Natalia Castillo. Y nosotros, claro, creamos este movimiento, este referente, que es el nuevo trato, que nosotros lo que pretendemos es justamente buscar un espacio que sea un lugar intermedio entre quienes generan una crítica, pero una crítica rabiosa, sino que quieren un espacio constructivo de diálogo, que veía al Frente Amplio muchas veces como atractivo, pero que no quería entrar justamente por esa impugnación rabiosa. Por a veces motivo, puede ser por tu historia, puede ser por una idea distinta, y por otro lado, quienes también convocar a quienes se sienten un respeto, por llamarlo así, a la ex mayoría, pero que creen que necesita haber una centroizquierda renovada, es decir, 2.0. Y desde ahí hemos estado trabajando y hemos anunciado desde el Partido Liberal, esto tenemos que discutirlo en el nuevo trato, desde el Partido Liberal nosotros ya hemos decidido que creemos que debemos tener un candidato presidencial del partido, y esto tenemos que consensuarlo con las voces del nuevo trato, donde está Pablo Dial, Natalia Castillo, Valentina Quiroga, el actual alcalde de Renca, el alcalde de Arica, que aparte del Partido Liberal, pero tenemos que consensuarlo porque una de las cosas que justamente queremos es diálogo, y no queremos aparecer, como han aparecido muchos partidos, con sus propios candidatos presidenciales, que además hay que decirlo, muchos de ellos son autonombrados candidatos. Entonces nosotros vamos a ir hacia ese espacio, y en lo electoral, Hardy, para responder la pregunta completa, claro, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y en lo constituyente hemos decidido ir con la ex nueva mayoría en la lista del apruebo, porque justamente creemos que es la única lista que realmente se la jugó por buscar la unidad en la oposición. Claro, pero ahora cuando escuche que alguien dijo esta semana, es más fácil ser candidato presidencial que conseguir trabajo, porque se están levantando candidaturas por todos lados, pero mire, sí. Diputado Bernales, usted sabe que lo respetamos mucho. Esta semana, Vlado Mirosevic dijo algo así como: queremos rescatar lo que fue la gobernabilidad de la concertación con los nuevos aires, lo que fue el Frente Amplio. ¿Usted se siente cómodo hoy día, por tanto, se siente harto más cómodo en este nuevo espacio de esta relación media vincular con lo que fue la concertación? Nosotros, mira, en el nuevo trato estamos muy, muy cómodos. No tenemos que darle explicaciones a nadie por nuestras ideas, por ser personas abiertas al diálogo, por buscar la moderación, por buscar ideas nuevas y ajustarlas, ¿cierto?, a la crítica que hoy día existe en la calle. Y nosotros estamos, como digo, muy cómodos en ese espacio, seguimos sumando más personas. Los próximos días vamos a dar a conocer nombres de personas, cierto, que tienen cierto conocimiento público, que se van a sumar también al nuevo trato. Tenemos una lista de constituyentes espectaculares, con gente realmente que se la ha jugado, desde Agustín Esquella, Premio Nacional, Rosa Betty Muñoz, que ha sido nominada al Premio Nacional de Literatura en esta región, en el Distrito 26, Patricio Fernández, fundador de The Clinic, y así una serie de personas que ven al nuevo trato como este espacio, que, si te fijas, son etarios muy, muy distintos,
y nosotros creemos que este es el espacio para construir y tenemos que tener mucho cuidado, y eso también lo sabemos, de mantener a esta identidad que hoy día, ¿cierto?, navega entre estas aguas como entre el Frente Amplio y de la ex nueva mayoría, pero tenemos que dar a conocer nuestras ideas, porque se ha dado a conocer el nuevo trato y tenemos que profundizar justamente en cuáles son nuestras propuestas, nuestras ideas, y nosotros creemos desde ahí que una candidata, un candidato presidencial puede evidentemente ayudar, y además nosotros tenemos la convicción de podemos dar una sorpresa para que estas ideas se puedan concretar, porque son, yo creo, el país que nosotros queremos y soñamos. Y dentro de eso va a estar el trabajo. Y, de nuevo, y con esto cierro, Hardy, nosotros hemos quedado con muy buenas relaciones con un sector que era el sector más moderado del Frente Amplio, Revolución Democrática sobre todo, y también con algunos sectores de la ex nueva mayoría que ven con buenos ojos lo que estamos haciendo. Por lo tanto, aquí queda mucho camino, que a pesar de que es corto, pero en un año que va a estar lleno de elecciones, nosotros desde el nuevo trato pretendemos crecer y posicionarnos como debemos. Consejero regional, usted es militante de la UDI hace ya muchísimo rato, fue presidente regional hoy día. ¿En qué está la UDI a nivel regional? Porque queda la impresión que, por lo menos para las elecciones municipales, ahora pronto, del 11 de abril, para gobernador, para convencionales, como que Renovación Nacional les pasó un poquito por encima a ustedes como UDI. Cuéntenos qué está la UDI regional, cuáles son sus aspiraciones, dónde pueden ganar, en fin. Mira, Hardy, también quiero sobre el punto que dijo Alejandro, nosotros en nuestro sector estamos bastante tranquilos porque tenemos muy buenos candidatos y en las encuestas presidenciales nuestros candidatos están en los primeros lugares, así que yo muy contento por eso. Pero vamos a nuestra región. Efectivamente, nuestro partido, lamentablemente, en la región no tuvimos buenas opciones para elegir a los candidatos que nos representen, porque lamentablemente tenemos muy pocos cupos que nos dieron en la negociación con Chile Vamos. Pero se eligieron a las mejores personas y esas son las personas que yo estoy apoyando, que es de Chile Vamos, sea de Renovación Nacional, de Bópoli, del PRI, porque en el fondo es el conglomerado que tiene que sacar a sus candidatos. En las negociaciones, son negociaciones, unos pierden, otros ganan. Aquí la UDI no nos fue tan bien como esperábamos y tenemos, como te dije anteriormente, nuestros mejores candidatos, nuestras mejores personas. En las municipales la gente vota por las personas, no por partidos, y en eso personalmente este consejero está apoyando a los mejores para llegar al municipio. Pero mire, yo recuerdo, felizmente todavía me quedo algo de memoria, yo recuerdo a Jacqueline Rosenberg, la dirigente de la UDI, acusando que la fiscalía está en manos de la izquierda. Y resulta que un ex fiscal regional es candidato por la UDI convencional. Tenemos a un ex general de Carabineros de Chile, David Sosa, candidato a alcalde. David Sosa por Maullín. ¿Sí? La UDI también, nosotros nos preocupamos de elegir personas, y ellos van en el cupo de la UDI, pero son independientes. En muchos partidos también, el mismo caso del diputado Bernales, él fue como independiente en un cupo que le dio el partido que representa, pero ahora ya los escenarios van cambiando, así que ahí tenemos una experiencia bien cercana. ¿Es así o no, Alejandro? Sí, pero digo esto porque en su minuto ustedes apuntaban tanto contra la fiscalía y resulta que un ex fiscal que tuvo mucha visibilidad, finalmente, vaya que vaya en cupo UDI, pero lo que a mí me parece absolutamente legítimo. Mi punto, digamos, como en su minuto. Mira, Hardy, yo quiero ser bien directo. Yo no estuve en ninguna negociación. Por lo tanto, yo respondo por Juan Ortiz, militante de la UDI, apoyando a los candidatos que yo ya les he dado mi apoyo. Las negociaciones que hizo la directiva de la UDI, yo no participé, así que eso es responsabilidad de ellos. Mira, en Israel, un país que tiene apenas 9 millones de habitantes, ha tenido primeros ministros como Moshe Dayan, no fue primer ministro, pero fue un general muy victorioso, laborista, el Begui, que fueron el Likud de derecha, otros de izquierda.
vale decir, ex generales, ex militares victoriosos, héroes de Israel, o se van por laboristas, socialdemócratas o de derecha. Aquí en Chile pareciera que todos los ex uniformados se van directamente al sector, digamos, más de derecho como en la UDI. Hemos tenido mucha experiencia estos últimos tiempos. ¿Te parece sano, normal eso? A propósito que el general Sosa, que fue general de zona, que carabinero, hoy día sea candidato por la UDI, por Maullín, siendo legítimo que sea candidato. Quiero decir, me parece muy curiosa que casualmente los miembros de las Fuerzas Armadas en Chile están solamente con un sector político. Sí, pero te doy dos ejemplos, Hardy. Ellos se sienten más cómodos en nuestro sector. ¿Ah? Ellos se sienten mucho más cómodos en nuestro sector. Y yo te digo, el caso del general de Carabineros, Navid Sosa, él es oriundo de Maullín y él quiere seguir aportando a su comuna. ¿Ah? Él también es un funcionario público dentro de Carabineros y él quiere seguir aportando eso a su comuna. Te pongo el caso también de don Rodolfo Estangue. Don Rodolfo, él compitió democráticamente y sacó la primera mayoría. Ese no es mi punto, ese no es mi punto. No, sí, mi punto no es ese. Tienen derecho a ser candidatos. Mi punto es, ¿qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas? Que todos los comunidades que son civiles, como el almirante Arancibia, se van por la derecha o por la UDI. Y yo por eso te ponía el ejemplo de Israel, en la cual generales victoriosos o son de izquierda o son de derecha. Mi punto es qué formación están recibiendo nuestras Fuerzas Armadas. Ese es mi punto. Mira, Hardy, yo te aclaro al tiro. Yo no, la formación de las Fuerzas Armadas, eso no me compete a mí, pero también hay muchos militares que están ahora son civiles y ellos han formado otro conglomerado porque tampoco se sienten bien en los partidos tradicionales. Y yo te lo digo, muchos amigos de militares no se sienten bien ni en la UDI, ni en Renovación Nacional, y ellos están formando sus propios partidos y sus propios movimientos. ¿Por qué? Porque nuestros partidos ya no los representan, y eso está ahora, eso es el sentir de ahora. Y muchos militares no se sienten, como tú dices, que se van al tiro a nuestros partidos. Ellos ya están teniendo identidad propia y quieren levantar la voz por todas las cosas que son conocidas de la opinión pública. Y eso lo voy a decir siempre. Yo mantengo el respeto a las personas que están presas en Punta de Peuco, indistintamente por su función que cumplieron, pero ellos también son seres humanos y también los derechos humanos son para ellos igual, para todos en forma igual. Está bien, pero ellos están presos, digamos, por crimen de lesa humanidad. Sí, pero también tienen derecho al indulto, tienen derecho al indulto, Harry, y también una persona que ya está en 90 años no puede seguir postrado y esposado en una habitación. Está bien. Don Carlos Estangue, este año tenemos elecciones en abril, van a haber primarias legales en julio, va a haber elecciones nuevamente en octubre, me parece que me pueden corregir, un año donde van a haber muchos procesos electorales con un país que está económicamente en el suelo, como casi todos los países del mundo, y usted como dirigente gremial, ¿cuánto usted dialoga con el mundo político? Usted dice que con el gobierno permanentemente. ¿Cuánto cree para salir adelante este año? ¿Qué se requiere para que efectivamente la economía, el crecimiento vaya repuntando una vez también que la situación de la vacunación en Chile vaya mejorando y dé señales de esperanza a Carlos Estangue? Bueno, Hardy, efectivamente va a ser un año muy difícil porque nos vamos a tener que hacernos cargo de distintas situaciones. Una, la situación local, pero también afecta la situación a nivel internacional. ¿Y qué es lo que se busca? La economía siempre busca señales que sean positivas, que te generen cierta tranquilidad para poder emprender y no solamente estar congelado en el status quo de la incertidumbre. Y eso va a implicar, primero, una muy buena señal en lo sanitario. Creemos que la vacuna, cómo se está haciendo y a la velocidad que está haciendo, es una señal positiva. El tema constitucionalista, creemos que
se va a clarificar mucho en el momento que salgan los constituyentes para poder inmediatamente y legítimamente poder empezar a plantear y a tener conversaciones de donde nosotros podamos plantear, porque somos parte de la sociedad, de lo que nos gustaría que estuviese en esa Carta Magna. Y si se va escribiendo con diálogo, con responsabilidad, creo que eso va a ser definitivamente muy positivo para también activar la economía. Y lo otro es ponernos a trabajar en conjunto. Uno esperaría, aquí está el diputado Alejandro Bernales, que se recuperaran esos diálogos históricos donde realmente uno vea la intención global y no la particularidad en temas partidistas, sino empujar entre todos la economía, porque el que se afecta no es solo el empresario, no es solo el emprendedor, sino que al final es la ciudadanía, el país en su conjunto. Y todos tenemos que cumplir nuestro rol. Hay que nuevamente dialogar, ver lo que es posible conseguir y tratar de dar certeza para poder seguir teniendo la inversión que se requiere con las nuevas códigos que yo creo que hoy día nadie está lejano, que es el crecimiento sostenible, la preocupación por el medio ambiente y también el tema laboral que nos permita generar más y mejores empleos, y para eso hay que, entre todos, crear esas condiciones. Claro, está que siempre se ha vinculado en Chile que el gran empresariado opta por la derecha. Un dato a la causa, ¿cierto? Ustedes como Cámara de Comercio, Cámara Nacional, están apoyando candidatos convencionales, tienen discusiones políticas. ¿En qué están en ese aspecto, Carlos Tangue? Hardy, discúlpame, pero te entendí muy poco, tengo un problema de señal no menor, así que no te pude entender la pregunta. La primera te la entendí, pero esta estoy muy lejos de lograrlo. A ver, vamos a tratar de solucionar esto, porque la pregunta que hice fue si que normalmente el empresariado está vinculado a la derecha, o sectores de derecha o de centro derecha, como queremos llamarle. ¿Ustedes como Cámara Nacional tienen candidatos a convencionales o alcaldes? A constitucionales sí hay, pero no de derecha ni de centro derecha, de ambos sectores. Tenemos gente desde el mundo de la izquierda, centro izquierda, hay también pertenecientes a algunos gremios que son de simpatizantes por el lado del Frente Amplio. El comercio en lo particular, Hardy, o el empresariado, yo creo que no hay que estigmatizarlo en un sector. Todo lo contrario, somos de distintos puntos de vista con ideas que nos unen, y eso hace que nos reunamos en un gremio, que es, ¿no es cierto?, defender los intereses comunes. Pero los intereses particulares son respetados y son conversados, y eso nos hace, a lo mejor como comerciantes, entender lo que realmente ocurre en las calles. Estamos en la primera línea y somos capaces de debatir y discutir las distintas posiciones. Pero creo en ese sentido que no estamos alejados y que tenemos que estar en la política. Creemos que es el camino del acuerdo y del entendimiento, y es por el lado que tenemos que avanzar, dialogando, defendiendo nuestras ideas y respetando, queriendo convencer, pero también estar dispuesto a ser convencido. Porque efectivamente, diputado Bernales, el desafío de este año 2021, estamos en plena pandemia, ojalá con luz de esperanza, con una crisis económica atagüina, con un sector en nuestro querido sur de Chile, sector turístico, sector gastronómico, golpeado, pero mire lo que nos informa esta semana la prensa, a una tremenda inquietud por la concesión del aeropuerto Central, en la cual están pidiendo que les pague una multa de $120 millones porque, o sea, el movimiento, el flujo de pasajeros disminuyó mucho. Al mismo tiempo tenemos elecciones, diputado Bernales. ¿Cómo podemos crecer, dialogar, ir solucionando los temas en este contexto, además, en que hay tanta fragmentación política, hay tantas candidaturas,
en que de repente algunos partidos están más preocupados de mirarse el ombligo que mirar el resto del país o de mirar el resto entero. Yo sé que son varios interrogantes al mismo tiempo, diputado Bernal, y usted no que tiene que ser la única respuesta, pero ¿por dónde va la reflexión? Sí, son hartas las preguntas que hace. Me gustaría profundizar en algunas, pero quisiera dar como concepto en general respecto a cuál te va a hacer en el norte. Y lo voy a graficar un poco con lo que hablábamos recién, que tenemos que tener un nuevo trato. Tenemos que tener un nuevo trato en lo humano, en el diálogo, en la manera de entendernos y ir juntos y buscar soluciones a esta crisis económica, social, sanitaria que estamos viviendo. Porque si no, y ojalá no quiera, como era, va a ser parecido a lo que nos tocó vivir el 2020, que fue terrible. A mí me tocó recibir a Carlos en la Comisión de Economía, han estado ahí permanentemente, invitado también al presidente local, a Eduardo Salazar, también a la comisión, ha estado el pueblito Melipulli, las dirigentes viajaron en bus y también le conseguimos una reunión con el ministro de Economía, el concejal Luis Becerra también ha estado en la Comisión de Economía hablando sobre el turismo, en fin, y lo hemos conseguido. Y a mí me gustaría decir lo siguiente, como bajar un poco la pelota a lo que ha estado pasando, por ejemplo, los fondos de turismo, que tenemos que seguir empujando para que tengamos más fondos relacionados a potenciar, y en el fondo a potenciar más bien a reactivar el turismo. Yo veo, por ejemplo, los reactivas de turismo, donde postulan 1.025 personas, y de las 1.000 solo 500 ganan, es decir, la mitad de las personas que tienen un emprendimiento ha quedado fuera de este tipo de concurso, porque en realidad es un fondo, pero que es concursable. Y también vemos, y a mí me preocupa, la concentración de la entrega de estos recursos que son muy, muy centralistas. Y uno ve, por ejemplo, que el caso de Puerto Montt concentra, no sé, 196 proyectos adjudicados contra 36 en Palena o 85 en Osorno, que la provincia de Osorno es una provincia gigante, proyectos adjudicados de ayuda a personas que trabajan en el turismo, en emprendimiento, y la provincia de Yanquihue tiene 196. Entonces, son cosas que tenemos que ir mejorando. Nosotros en la Comisión de Economía hay constante idea para reactivar el mundo del turismo, de las pymes. Estamos ingresando un proyecto también con quienes son proveedores de algunas empresas que también lo están pasando mal. Le hago una pregunta, diputado. Sí. Mire, así como comenzamos este programa valorando toda la institucionalidad sanitaria de Chile, hablemos ahora del caso de la región de los lagos. La pregunta que le hago es, ¿usted cree que nuestro equipo de gobierno, Cerco, FOSI, Seremi, Economía, Corfo, han dado el ancho para abordar de alguna manera la enorme crisis económica? ¿O está muy al debe, derechamente? Mira, derechamente, y luego digo no con ánimo de construcción. Yo creo que acá se ha puesto foco en un servicio en especial, que es Cercotec, que ha estado en las calles, ha estado repartiendo fondos, que ha hecho muy buen trabajo, y lo valoro, pero los otros servicios, Corfo, Cernatur, el mismo ministerio en sí, ha quedado un poco al debe respecto a eso. O sea, una vez solo el protagonismo de un servicio en especial, y los otros han estado más bien callados o ausentes, así de derecho. Porque, perdón, se me había cortado un poco la transmisión. Yo creo que ausentes, porque el mundo del turismo, por ejemplo, con el que yo me relaciono bastante, claro, Cernatur ya prácticamente lo escuchan poco, de verdad, lo escuchan poco, y yo creo que, de nuevo, se ha tirado todo el salvataje o el apoyo a estos fondos que son los reactivas de turismo, que van a tener más recursos. Entiendo que aquí está Juan, probablemente él va a responder después, Chano, los esfuerzos que se han hecho de manera regional y local. Pues yo creo, de nuevo, raya para la suma de todos los servicios que tiene Economía, uno se ve que está funcionando bien. Consejero Juan Chano Ortiz. Sí, Hardy, mira. Yo hablemos con toda la franqueza, porque usted es sureño. Usted sabe que amigos, nuestra gente, la están pasando pésimo. ¿Usted cree, con la mano en el corazón, Chano Ortiz, que el sector, los encargados, los responsables, los funcionarios, la gente de gobierno han estado a la altura, o el centralismo muy fuerte, o le ha faltado competencia, o le ha faltado centro de urgencia? Ustedes como gobierno, pero con la mano en el corazón.
Mira, Hardy, muy buena la pregunta. Por eso quería contestarle también al diputado, porque ellos son los que hacen las leyes. ¿Ah? Nosotros esta semana tuvimos una extensa exposición de la Seremi de Economía, donde estaba Cernatur, Cercotec y Corfo. Y yo lo único que dije, Hardy y Alejandro, que los felicitaba, pero yo ya estaba chato de que me hagan exposiciones de estadística y números. Lo que la gente, nuestro emprendedor, y aquí está Carlito Estangue, lo que quiere es reactivarse ahora, en el momento. Y yo les pedía al Ceremi de Economía que por favor agilicen esos recursos, porque es una burocracia tremenda del Estado. Todo tiene que dar el visto bueno el centralismo, y nuestra gente cada día va quebrando. O sea, los emprendedores ya no dan más, y yo como consejero, nosotros ya nos da miedo decir a nuestros sectores, sí, aprobamos tantos recursos, porque nos empiezan a llamar, ¿y cuándo? Después de 3 meses, 4 meses, están llegando los recursos, y la burocracia de las postulaciones para esas personas es inmensa. Mucha gente no tiene acceso al internet, no tiene buena comunicación, y al final no postulan porque es demasiado requisito lo que piden. Entonces hay una falla netamente del centralismo. Cuando estamos en la primera semana de febrero del año 2021, y quiero que usted me corrija, en marzo del año pasado aprobaron cerca de 5.000 millones de pesos para temas sanitarios, después aprobaron 3.000 y tantos millones para programas de activación económica, en fin. Durante el año se aprobaron varios miles de millones de pesos por parte de ustedes como región. Hoy día, a febrero de 2021, ¿cómo ha sido el gasto de la región? Es una región que dispone de ¿cuánto? De 80 y tantos mil millones de pesos, más o menos. Sí, menos que el presupuesto de la Municipalidad de Puerto Montt, sí. Para 30 comunas de la región. Mira, el año pasado nosotros partimos con 83 mil millones de pesos, lo cual, cierto, no llegamos nosotros a gastar el año pasado cerca de los 90 por ahí. Y hoy día en este año anual partimos con 92 mil millones de pesos. ¿Qué pasó? Nuestra región es la mejor región en eficiencia. Nosotros llegamos al 98.8% de la inversión el año pasado. Es una de las... No llegamos al 100% porque Puerto Montt y Osorno nos devolvieron plata a última hora, la cual nosotros no pudimos reinvertir. Muchos municipios que no son capaces de llevar a efecto sus proyectos devuelven esa plata en septiembre. Pero nosotros, nuestra región es una de las mejores en la eficiencia en el gasto. Solamente no pudimos llegar al 100% por lo que te acabo de decir, pero nuestra mayor preocupación sigue siendo el agua, la luz y los servicios básicos de toda la población. Y también surgió de nuestro Consejo Regional que Hardy, Carlos y Alejandro empezar ya a equipar nuestra conectividad digital, que es muy necesaria en estos tiempos, y nos dimos cuenta que es una necesidad básica. Le hago una consulta. En la región son hartos actores que toman decisiones. El gobierno regional, o sea, los consejeros, están los municipios, está la seremía, están los parlamentarios, que son factores importantes. Existe una mesa de trabajo, dime, no sé, cada 15 días, semanal, mensual, trimestral, para ir dándole sentido de urgencia, ir abordando una crisis tan inédita como la que estamos viviendo. ¿Usted cree que se puede mejorar más todavía la coordinación Ortiz? Sí, mira, Ardi, vuelvo a lo que yo te dije. Mesas de trabajo se han hecho muchas. Y ahí está Carlos Estangue que puede corroborar esto. Han habido muchas mesas de trabajo, pero estamos con este tapón que es el centralismo. El centralismo. Yo quisiera agregar algo, perdón. No ahoga. Primero tiene que dar el visto bueno a la DIPRE, después Contraloría. En serio, yo creo, ojalá que con este nuevo cambio de elegir el gobernador regional podamos ya
tener un poco más de independencia, pero yo lo creo difícil, porque aquí están nuestros legisladores, que yo no sé si ellos realmente están al tanto de lo que sufren las regiones con todo lo que yo acabo de decir. Diputado Bernales. Sí, no, yo quisiera agregar que está bien, se hacen varias mesas, pero son mesas que igual son excluyentes. Permanentemente, yo digo, en el caso personal, probablemente a los otros parlamentarios igual, no se nos invita a participar de estas reuniones. Son muy pocas las instancias que se nos han invitado. Yo te digo, Hardy, le digo a Carlos, también a Juan lo sabe, yo cuando tuvimos el tema del turismo, nosotros pedimos que existiera una mesa de emergencia para el sector turismo. Pedimos esa mesa, de nuevo, nosotros la gestionamos, digo, desde la diputación que represento. Nosotros dijimos, ok, pidamos al resto de los parlamentarios, y yo hablé con uno de los parlamentarios del distrito 26 y 25 para que firmaran esa carta. La firmamos todos, solo dos no la quisieron firmar. La firmamos todos, le hicimos llegar. Hicieron la mesa de turismo, que pedimos los parlamentarios para que se reúnan con los distintos gremios. No se nos invitó. Es decir, que les pedimos que se hiciera la mesa, no se nos invita, se nos excluye. ¿Por qué? Porque yo insisto, había una mirada del exintendente sumamente electoral. Entonces excluye a una parte, que no somos de oposición, no nos permite estar en esos espacios, y nosotros, de nuevo, Chano, te lo digo con mucho cariño y franqueza, no podemos apoyar desde el Congreso a que se puedan acelerar ciertas inyecciones para la región de los lagos u otro tipo de proyectos. Yo las cosas que hemos logrado ha sido por vínculo directo con vecinas y vecinos que han hecho denuncia a través de las diputaciones, pero no hay un trabajo en conjunto con el gobierno regional. Y lo mismo ocurre, para no tirarle solo la pelota al gobierno regional, con muchos de los municipios, que se nos invita solamente cuando hay un problema. Entonces yo voy a hacer un caso, la municipalidad de Ancud, se nos invita solo cuando hay un problema. ¿Y para qué? Para decir la tarea se la llevó el diputado y el alcalde queda de manos libres. No puede ser así, no puede ser así la relación. Entonces, de nuevo, a nosotros, y con esto termino, Jardí, el exintendente Jürgensen nos invitó 2 veces a reunión. La primera, cuando estaba la escoba con el tema de la basura en Chiloé, para que lo ayudemos a que no existieran tomas los caminos. Y nos pidió, oye, ayúdennos, porque se están tomando los caminos, ustedes tienen llegada con muchos dirigentes, por favor. Me acuerdo incluso que fue el Día del Trabajador, porque fue un feriado, y solo a esa reunión asistimos el senador Quintero y yo, que fue un día sábado. Y la segunda fue para el estallido social, con el mismo tono, diciéndonos, diputados, por favor, necesitamos llegar y que la gente entienda, y nunca más. Entonces, solo además unidireccional, cuando nos necesitan. Entonces, eso diría yo como para complementarlo en las mesas, porque es verdad, yo veo los Facebook y los Twitter de los Ceremi, que está lleno de mesas, efectivamente, y eso también produce frustración en los que participan en esos espacios, porque finalmente sienten que son invitados hoy, ahora no, porque online, solo a tomar un café con unas galletas y las soluciones se demoran mucho en llegar. Eso. Muy bien. Para ir cerrando, don Carlos Estanque, bueno, usted está en un grupo etario que le va a corresponder más tarde la vacuna. Usted es un hombre bastante joven, así que no está, así que usted todavía puede esperar bastante rato, porque la juventud usted le favorece perfecto. Don Carlos Estanque, los desafíos que vienen ahora, mire, lo más probable los números no nos están acompañando, probable que siga la cuarentena, 24 comunas, tenemos incorporada Gualaihue. ¿Qué señales de esperanza para reactivación económica puede haber al corto plazo que tiene usted para la región? Mira, Hardy, primero pido las disculpas si no he escuchado bien las preguntas, pero lo que uno esperaría es justamente lo que se ha hablado un poco acá, el diálogo, la conversación. Es importante que no se excluya a nadie en la mesa. Creemos que las ayudas del gobierno que han sido correctas, pero el problema es que no han sido focalizadas. Hay sectores que se han ido quedando atrás. Seguimos gritando con la misma fuerza que lo hace el presidente de la Cámara Local, como los presidentes que tienen asociados al turismo y a los empresarios del turismo, que se necesita esa ayuda directa y focalizada, porque todavía nos va a quedar vivir todo este año de justo objetivo ir pensando en condonar rentas, patentes y de alguna manera las concesiones, ya sean marítimas y concesiones de parque. Y en ese sentido, porque el llamado es a que se invierta en el área turismo. Esto ya quedó demostrado, Hardy,
que el turismo no tiene un problema de demanda, por lo contrario, la gente va a querer viajar, va a querer visitar, y sobre todo las zonas australes y las zonas hoy día más afectadas. Y eso hoy día es cuando se necesitan rápidamente darle esa ayuda para que puedan paliar esta crisis que están pasando. Lo que tú me dices, las oportunidades económicas que tiene la región, justamente es una de ellas, los ejes turísticos que tenemos que desarrollar y explotar. El turismo de aventura, el turismo de naturaleza, son los que nos van a traer los ingresos tanto al comercio como a los emprendedores en esa área. Y eso se va a hacer cuando se unan las voluntades, cuando el Estado, de alguna manera, o en este caso orquestado por el gobierno, no use tanto la escopeta y vaya a la ayuda general y vaya un poquito a la ayuda particular, porque no todos lo están pasando mal, no todos los sectores productivos están complicados, Hardy. Entonces lo que hay que hacer hoy día, en vez de seguir tirando estas ayudas generales, hacer un trabajo en lo puntual. Porque le aseguro que los empresarios turísticos, los empresarios del comercio, vamos a ser los primeros en empezarnos a recuperar cuando esta pandemia ocurra y vamos a generar los empleos de calidad que se requiere. Porque esta pandemia también ha traído un montón de problemáticas, Hardy. La informalidad en lo laboral, la gente que está sin protección social, el aumento del comercio informal en una forma desbandada, y en eso tenemos que hacernos cargo todos, tenemos que generar una mejor economía o un sistema más justo en cada territorio. Y a eso la única forma de lograrlo es que volvamos rápidamente a trabajar. Y en ese sentido también le hemos un llamado a la autoridad para que en el sistema paso a paso no hay nada que justifique que el comercio esté cerrado. No tenemos por qué la gente tener aglomeraciones afuera de los supermercados cuando solamente tiene 2 horas para abastecerse. Cuando hoy día es más seguro ir a cualquier tienda de nuestra ciudad, comprar y retirarse, y tendría menos exposición al riesgo. Y el comercio también sería parte de la solución, porque ayudaría a esta fiscalización, porque podríamos tener incluso empadronado a quien nos visita. Entonces, entendemos que muchas decisiones, y así lo han hecho notar nuestros compañeros, nuestros amigos en esta reunión, se produce porque no se dialoga lo suficiente, no se busca los acuerdos y los entendimientos para un objetivo final, que es superar esta pandemia, recuperarnos rápidamente de la economía y ponernos todos a trabajar. Así que esas son mi posición, Hardy, y que rápidamente podamos empezar a abrir y atender para poder recuperar los empleos que son los necesarios que necesita hoy día nuestra región y nuestro país. Muchas gracias, Carlos Stangui. Muchas gracias, Juan Ortiz. Que tenga una buena semana. Ya, gracias Hardy por tu invitación. También despedirme, Carlito Stangui, del diputado Bernales. No ha pasado tanto tiempo, somos una ciudad que surge después de la República, pero han pasado tantísimas cosas, y el esfuerzo que hacemos en este programa, en Agenda Abierta, es un espacio de respeto, de tolerancia y por sobre todo de hablar de nosotros, del sur de Chile. Que estén muy bien, muchas gracias, que tengan una buena semana.